Bienvenidos a Cuenta Regresiva, el tiempo de los emprendedores por TV4. Es un gusto, como siempre, saludarlos. Hoy nos acompaña Josué Martínez Torres. Él tiene una marca de calzado que se llama Saint Torres. Pero ¿cómo llegó a esto? Comenzó en piquitas de calzado. Seguramente quienes están involucrados o son de León saben de qué hablamos. Son estos pequeños talleres. Justamente ahí comenzó a hacer sus pininos. ¿Y qué le dio por emprender? Ya nos lo contará, y los modelos, sobre todo, que son parte de la marca Saint Torres. Josué, bienvenido a Cuenta Regresiva. ¿Qué tal, Paco? ¿Cómo estás? Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Muy emocionado de poder compartir un poco aquí en este programa. No, hombre, gracias a ti por hacer espacio ahí en la agenda y platicar lo que justamente tiene como finalidad este espacio, que es conocer las historias reales del emprendimiento. Sí. Vamos a comenzar como lo solemos hacer en Cuenta Regresiva. Son 4 preguntas bajo cronómetro. ¿Estás listo? Dale. Bueno, perfecto. La primera pregunta, muy sencilla para ti. Platícanos justamente cómo te inicias en la industria del calzado. 1 minuto. Bueno, yo empiezo por mis tíos, por parte de mi mamá. Ellos empezaron haciendo zapato en un taller muy pequeño. Empiezan ahí en Santa Clara, o sea, ellos empiezan a hacer zapato. Se van sumando otros hermanos, posteriormente otros primos míos. Y ahí entre todos empiezan a aprender lo que es hacer el calzado. Ok. La segunda pregunta, Josué, es ¿en qué momento comenzaste? ¿Cuántos años tenías cuando empezaste? ¿Y qué actividad es la que comenzaste a hacer ahí en el taller familiar? Cuando yo empiezo tengo prácticamente 13, 14 años y empiezo realmente haciendo cosas a lo mejor sin tanto, ¿cómo decirlo?, tanta responsabilidad. Hay cositas que prácticamente yo pienso que van al trabajo nada más por dármelo. Pero me voy interesando un poco más, me va gustando, y me va interesando. Y a los 19 años yo empiezo por mi propia cuenta a buscar clientes, bueno, con la ayuda de mis tíos, claro, también, a buscar clientes y empiezo a sacar mis primeros pares. Y así fue como empecé dentro del taller de mi tío. La tercera pregunta es justamente dentro de, decías, como en todo, no te dejaban los paquetes, las responsabilidades más grandes, pero ¿qué fuiste aprendiendo? ¿Qué recuerdas que escuchabas, que veías que al final de cuentas te ayudó a irte formando y a saber cómo funcionaba una industria tan importante como es la zapatera? Me costó aprender fue el conseguir clientes, yo pienso. O sea, ir a buscar los clientes, demostrarles que tu calzado, lo que tú hacías era algo que valía la pena que te lo compraran, porque tú sabes, es muy competido, aquí en León todos hacen zapato y se van a lo mejor por el costo más bajo o realmente es muy difícil diferenciarte hoy en día y eso fue el reto de lo que más me costó aprender, pues. Ya la última bajo cronómetro para ya platicar de manera más amplia y a detalle sobre la historia. Cuéntanos, en ese tema que tú comenzaste a ver de la experiencia en las ventas, ¿qué es lo que tú consideras que fue lo más complicado? Seguramente en los inicios pues hubo puertas que se te cerraron, pedidos que al final no se te hicieron. ¿Qué recuerdas, anécdotas, tanto positivas o negativas? Sí, creo que lo más ahí difícil sí, lo más complicado fue que el cliente me diera la confianza a mí, un joven que a lo mejor parecía un niño, que sí muchas veces me veían tal vez con poca responsabilidad o que no iba a quedar bien. Y eso fue lo más difícil, demostrarles que podía hacer las cosas bien, aunque no tuviera la edad que otros proveedores la tenían, ¿sabes? Bien, Josué, ya superamos las 4 preguntas bajo cronómetro y entremos de lleno a la charla. Si quieres tomarle un trago ahí al agua mientras sí, yo te hago la pregunta que a mí me interesa que nos platiques. En este momento de la vida, me gustaría conocer tu opinión. En este momento de la vida mucha gente dice que no hay que poner a los menores de edad a trabajar. Normalmente, y tú fuiste parte de la industria del calzado, pues era una tradición y mucha gente no solamente se convirtió en importante colaborador, sino en emprendedor, empresario, industriales de gran talla, de gran calibre. ¿Tú qué piensas? ¿Que en tu caso a ti sí te ayudó el que desde el chavito, desde la adolescencia estuvieras ahí pues picando piedra en el proceso del zapato? ¿Sí te ayudó? ¿Y en qué a la postre cuando empezaste a emprender? Sí, claro. O sea, cuando empecé, la edad que tenía, empiezas a darte cuenta que se te empieza a ver un panorama diferente. O sea, te empiezas a dar cuenta de lo que es hacer cosas
que haciéndolas bien consigues algún objetivo, ya sea transformar los insumos en un producto final. Eso es, creo que, lo más importante. Otra de las cosas, creo que hoy en día lo estamos sufriendo nosotros como empleadores de artesanos, es que a lo mejor antes desde chiquitos se iban enrolando, crecían y ahí estaba un prospecto a empleado, a artesano, y hoy en día lo estamos batallando que la gente ya no se quiere dedicar a esto, ya es muy difícil conseguir personas que quieran trabajar desde antes en esto y aprender lo bonito que es hacer el zapato. Ese tema que tú dices es bien interesante porque justamente uno de los retos que tiene y desde hace ya tiempo la industria del calzado es encontrar mano de obra y sobre todo mano de obra especializada. Y anteriormente, como bien lo dices, pues empezaban desde chavitos y era el oficio del papá, del abuelo y la gente le interesaba y quería dedicarse a este sector, y ahora es más complicado. Dentro de tu empresa, de tu emprendimiento, ¿cuál es el cargo o cuáles son los cargos que más se te complica? ¿El de pespuntador o cuáles son más difíciles de encontrar mano de obra especializada? Bueno, yo pienso que todos son importantes, todos llevan una responsabilidad muy grande dentro de la organización. Si te diría que uno es más difícil que otro, pues te estaría mintiendo, pero realmente yo diría que el montador es de lo más complicado de aprender, se puede decir un poco. O sea, requiere un poco más de tiempo conocer cómo hacer bien el trabajo de una forma que quede excelente. Bien, nos decías, ¿a los cuántos años dices yo me desprendo del taller familiar y empiezo a emprender? ¿A los 19? A los 19 empiezo dentro del mismo taller a hacer mis propios pares. Ya a los 22, 23 es cuando por mi propia cuenta abro mi propio taller, contrato 1 o 2 empleados y así es como empiezo. Entonces yo también ahí haciendo talacha. Echando la Sí. talacha. A los 19 años, pues todavía sí es muy chavo, apenas es un año después de la mayoría de edad. Cuando empezaste, que nos dices, empecé a hacer mis pares, ¿eran los mismos modelos que hacía el resto de la familia? ¿Tú ya buscaste algún diferenciador? ¿Cómo eran esos primeros pares? No, cuando sí empiezo con, ahora sí que fusilándome, como decimos luego, los modelos de ahí de la familia. Pero posteriormente empiezo yo a tener más noción y empiezo a idear y a sacar mis propios modelos, a lo mejor cambiando cosas pequeñas, pero al final de cuentas se diferenciaban un poco. ¿Y cómo te fue cuando tú decides armar tus propios pares y salir a vender? ¿A dónde te fuiste por primera vez? ¿Qué colonias ibas? ¿Qué rutas hacías? Nosotros lo vendemos ahí en la central, en lo que es el Cuecillo. Ahí están todos los locales de mayoreo. Y cuando empecé fue muy complicado animarme a llegar a los locales, y fue lo más difícil, porque a esa edad no tenía la seguridad, la confianza tal vez, y me costaba mucho llegar ahí a ofrecer mi producto, por lo mismo de que me sentía muy joven para hacerlo, y llegaba y casi al entrar me daba la vuelta prácticamente. Pero con el tiempo, con la ayuda de mis tíos también, fui ahí llegando con más confianza, que me fueron conociendo. Ya llegaba yo y ofrecía mis modelos. ¿Qué les decías? ¿Recuerdas tu speech así de cómo tratabas ahí de convencerlos? Sí, no, pues era muy corto, por así decirlo. O sea, ya llegaba con la idea de que, como conocían a mis tíos, llegaba con eso por delante. Soy sobrino de tal, traigo estos modelos, mire. Y es una forma como que ahí ya rompía un poco el hielo, porque pues ya era como alguien más conocido. Aunque no me conocieran, ya tenían a alguien de referencia. Entonces ahí por esa parte me di cuenta que podía entrar. Cuando decides ahora sí hacerlo por tu propia cuenta, ya en solitario, como lo hace el emprendedor, que tenías una lana ahorrada, ¿cómo conseguiste ese capital? ¿Recuerdas de cuánto fue con lo que iniciaste, Josué? No, cuando inicié prácticamente fue con cosas que nos prestaron, incluso mis padres también ahí me apoyaron mucho en ese aspecto, y un ahorro que yo tenía, pero estamos hablando 10,000 pesos, por así decirlo, incluso hasta menos, yo pienso. ¿Y como de 8 a 10,000. Entre 8 y 10,000 pesos. ¿Compraste maquinaria? ¿Te prestaron?
Sí, prácticamente todo el capital que tenía lo utilicé para insumos. Maquinaria realmente fue prestada. E iniciaste tú echando, como bien lo decías hace un rato, talacha. ¿Y cuántas personas más? ¿Dos, tres? Éramos 3, 4 en total conmigo. Cuatro. Sí, éramos poquitos. Todo lo demás era por fuera, que ya sabes, ¿no? Que la macheteada, como dicen. Sí, claro. La maquila. La maquila. ¿Era un local ahí en tu casa? ¿Rentabas un local? Era un local de mi abuela. Ok. Sí. Tenía ahí una tienda antes ella. Pues lo acondicionamos como pudimos y ahí empezamos. ¿Cuánto tiempo te llevó de decir, gracias al taller familiar, a iniciar a sacar tus primeros pares, Josué? ¿Cuánto tiempo fue? En lo personal fue muy complicado porque se atraviesa pandemia. Entonces, cuando empecé muy bien. Ya tenía un background detrás, entregando buenos pares. Empiezo nuevamente yo solo y con buenas ventas. Se atraviesa pandemia y es cuando realmente fue muy, muy complicado levantarme o volver a seguir. Entonces, me tomó, yo pienso que hasta 5 o 6 años. Difícil. Sí, muy, muy, muy complicado. Y ahí llegaste a pensar en tirar la toalla, en dedicarte a otra cosa, a buscar chamba. Totalmente, y si no la tiré, me retiré un momento. Decidí comenzar a estudiar, pero a la vez no dejarlo del todo. Empecé a estudiar y siguiendo como había empezado, con mi tío haciendo yo en su taller y haciendo las dos cosas a la par, estudiando y con el emprendimiento. Termino de estudiar y vuelvo nuevamente yo solo por mi propia cuenta. ¿Te quedaste con algunos pedidos que ya tenías y te dijeron que siempre no, que te esperaras, cosas de ese estilo que a muchos sí les pasó? Sí, ya después fue muy difícil cumplir con los pedidos que tenía. Incluso una clienta pues, le quedé muy mal, ya no. Hasta la fecha hoy todavía podemos trabajar, pero llegó un momento en el que ya no quiso trabajar conmigo porque no cumplí con lo que había quedado. Te dijo, no, me incumpliste, ya Sí. no voy a trabajar contigo. Y todo fue porque se te cerró la proveeduría, se te fueron los empleados. Sí, mantener a la gente es lo más difícil cuando se tiene un negocio, o sea, seguir pagando sueldos mientras no recibes ingresos. Creo que es de las cosas más complicadas que uno tiene como emprendedor. Cuando decides armar tu calzado, ¿cuál fue tu apuesta? Porque muchos se van por el tema de, pues, mi idea es vender muchos, pero barato, o vender pocos, pero hacerlos de calidad. Sí, cuando empiezo, pues realmente no tenía la madurez, no tenía lo que necesario para saber realmente hacia dónde quería ir. Entonces, cuando empiezo, pues realmente como que empiezo a seguir lo que estaban haciendo mis tíos, que era volumen, haciendo un zapato a lo mejor muy económico, pero que a gran escala se hace, es más redituable, por así decirlo. Y es a lo que yo le tiré, o sea, querer hacer muchos pares. Hoy en día cambié completamente todo el esquema, cambié todo y me dedico a hacer un zapato con más detalle, por así decirlo. O sea, ya no es el típico zapato económico que se vende a volumen. Hoy es un zapato que par por par le dedicamos el tiempo necesario, así sea un día a veces, para terminarlo. Es lo que ahora le estoy apostando. Hoy, ¿cuánta gente tienes, Josué, colaborando ahí, haciendo equipo contigo? Hoy somos 6 conmigo en el taller y todo lo demás es por fuera. Ok. Sí. ¿Cómo decides los diseños? ¿Cuántos diseños en la actualidad estás ofreciendo y cuántas combinaciones? Hoy en día los diseños que tenemos son más como algo que me identificó a mí, o sea, que algo que me gusta a mí, que yo usaría. O sea, sí, algo que en lo personal me gusta, que quiero que los demás lo porten porque sé que es un buen producto y sé que se ve bien. O sea, realmente son diseños que a mí me gustan, ahora sí.
¿Cómo ves en la realidad a la industria? Recientemente se le dieron anuncios que generan certidumbre, que dan a pensar de que la situación puede cambiar con aranceles a los zapatos asiáticos, con aranceles a varios insumos asiáticos. ¿Cómo ves el panorama para personas como tú, marcas que son jóvenes como tú y que pues, están buscando ganar ahí una rebanada de pastel, Josué? Sí, sí. Pues lo veo, trato de verlo con optimismo, sí, con optimismo, saber que va a salir bien. Sí lo veo complicado, pero creo que es parte de y nos ayuda a mejorar nosotros como fabricantes. Siento que el hecho de que entre zapato chino a lo mejor sí nos afecta, pero también nos da una bofetada, por así decirlo, para ponernos a mejorar lo que no estábamos haciendo, a innovar en cosas que no estábamos innovando, incluso desde el diseño hasta los procesos. O sea, creo que sí es complicado, el mercado cada vez es más exigente y si hay una competencia sana, no lo veo mal. El problema es si entra zapato chino con subsidios de allá de China, pues es muy difícil competirles a ese precio, porque prácticamente ellos lo venden a lo que nosotros nos cuesta fabricarlo. Correcto. Entonces, Josué, cuando uno arranca un proyecto, un emprendimiento, sea cual sea, siempre tiene pues anhelos, sueños. En tu caso, ¿cuál es tu sueño? ¿Con qué sueñas que suceda con tu emprendimiento? mira, hoy en día, bueno, te voy a contar una pequeña historia. Cuando yo empiezo a emprender, pues empiezo por el tema de, ya sabes, ¿no? Cuando se escuchaba mucho de que el emprender es como lo más top, muy cool. Uno se imagina que va a ser su propio jefe, vas a viajar, vas a tener dinero. Y cuando empiezo, pues empiezo con esa mentalidad que muy inmadura, de mucha ignorancia. Y esa fue la razón por la que yo empecé a emprender. Cuando llevo camino recorrido, me doy cuenta que no es suficiente esa, ¿cómo decirlo? Pues esa forma de pensar Ajá. como meta. Sí, exacto. O sea, no era suficiente para seguir, porque son muchos retos y se ocupa una razón más poderosa para emprender. O sea, no es nada más el dinero, no es nada más, pues sí, lo que te comentaba, que ser tu propio jefe. Creo que se ocupa una razón más poderosa, como un propósito, más que nada, apasionarte por lo que haces, y creo que más que nada es eso. A ver, Josué, este tema que nos estás platicando me interesa profundizar porque justamente es algo de lo que suele pasar y quizá y sí más en los jóvenes, pero no tiene edad. El querer emprender y soñar con cosas que sí en algún momento pueden suceder, pero que en el camino te das cuenta de que tienes que buscar algo más allá que sea tu pasión, tu vocación para realmente cuando tengas situaciones como la que tú viviste en la pandemia, pues no tires la toalla a la primera. ¿Cómo fue el decir, quiero tener mucha lana, viajes y toda esa parte que sí, que genial estaría, a decir, a hacer conciencia y decir, quiero seguir en mi emprendimiento, pero buscar otras formas de satisfacer y que por añadidura puedan llegar en algún momento los otros objetivos? Sí, yo pienso que fueron pues, prácticamente las situaciones adversas las que te hacen darte cuenta de encontrar un por qué lo estás haciendo. Y creo que ese es el reto que todo emprendedor pienso que debería de tener en un punto, encontrar un porqué poderoso para mantenerte a raya cuando las cosas no van bien, porque siempre va a existir ese momento en el que las cosas cometiste un error, pues algo ajeno a ti también no fue como querías, y mantenerte con un porqué poderoso para seguir haciendo lo que estás haciendo. Ok. ¿De alguna forma ya tenías conocimiento de cómo funcionaba la producción? ¿Ya te habías lanzado a tocar puertas para el tema del área de ventas? Cuando tú arrancas tu emprendimiento, ¿cuáles fueron las áreas que más más tiempo, más dificultad tuviste justamente, Josué? Sí, cuando empiezo, pues realmente yo sentía que sabía, pues si no todo, sí sentía que sabía mucho, pero te vas dando cuenta que hay cosas que no sabías y que hay que mejorarlas. Y lo más difícil fue
mantener un estándar de calidad en el zapato. Eso pienso que fue lo más difícil, que la gente se comprometiera más que nada a querer hacer las cosas de la mejor manera. Porque muchas veces todos tienen su forma de trabajar, todos tienen sus ideas y al final de cuentas uno dentro de la organización tiene que jalar para el mismo lado. Entonces creo que eso fue lo más complicado, hacer que todos quisieran hacer las cosas de la mejor manera. Hoy día, ¿dónde vendes tu zapato? ¿Solamente en Guanajuato, en algunos otros estados? ¿Y por qué canales de comercialización estás vendiendo justamente el producto? Hoy en día los enviamos prácticamente a todo México. Hoy en día nos llegan mensajes a veces hasta de Estados Unidos preguntando por ellos. No hemos tenido la oportunidad de mandarlos hacia allá porque aún estamos viendo ese canal. Pero sí, hoy en día es para todos lados, gracias a las redes sociales, que es, yo pienso que una herramienta muy, muy poderosa para nosotros. ¿A dónde fue a nivel nacional el pedido que te hacen que justamente te hace decir, órale, qué padre, ya no solamente es de aquí de Guanajuato, sino de qué ciudad o de qué estado? ¿Y qué sentir tuviste cuando sucedió eso? Sí, no, y lo recuerdo muy bien, ese primer pedido, que aunque no representó mucho monetariamente o económicamente, sí representó mucho anímicamente, porque me di cuenta que sí era posible llegar a otros lados. Y el primer pedido fue a Monterrey, sí lo recuerdo muy bien. Recuerdo a la persona que me lo hizo, de hecho el nombre, y se sintió muy, muy, muy padre saber que era algo posible cuando en algún punto yo decía, ojalá algún día pudiera mandar o llegar a otros lados sin la necesidad de yo estar presente ahí, ¿sabes? Entonces eso sí fue muy, muy gratificante. Ahora todo es por canales digitales, el tema de la venta de tu zapato. Sí, hoy en día sí. Hoy en día todo es por canales digitales. Estoy pensando pronto poder tener un local establecido, una zapatería, pero pues todo es paso a paso. ¿Cómo está actualmente la competencia hacia el nicho de mercado al que tú has dirigido, Josué? Mira, pues sí es muy, muy competido también, pero sí el nicho que tengo ahorita creo que es menos competido a lo que estaba haciendo antes. Sí, creo que, aunque sigue siendo competido, no es igual a cuando hacía calzado de volumen, por así decirlo. Ahí sí era muy, muy complicado porque competías con empresas grandes y con pequeñas piquitas donde a lo mejor, pues igual, o sea, se acompañaban de toda la familia, todos hacían una fracción, ellos ganaban su sueldo como empleados y no ponían una utilidad, ¿sabes? Entonces ahí es muy complicado competirles a ellos porque pues prácticamente con que ellos sacaran, no sé, 100 pares, tenían su sueldo seguro ellos, aunque no tuvieran una utilidad tan grande. Correcto. Entonces ahí te das cuenta que es muy, muy competido porque es un zapato que, o sea, no digo que sea fácil de hacer, pero sí es muy, muy fácil que todos puedan hacerlo, ¿sabes? Hoy en día nos estamos diferenciando un poco, buscando hacer cosas que no tan fácil otra persona puede hacerlo. O una pequeña piquita puede, que si se ponen, obviamente el propósito lo pueden hacer, pero sería no tan rápido como lo que estamos haciendo antes. ¿Hay algún estado, alguna ciudad a la que tú digas, en algún momento tengo que llegar, me gustaría que la gente conociera y probara mis zapatos? Sí, claro, no, pues, no sé si sea muy fantasioso tal vez, pero pues me gustaría tener una marca que compita con marcas internacionales, ahora sí, que sea completamente mexicana y que la gente se sienta identificada con la marca y competirle sí a marcas internacionales y que mi zapato llegue hasta donde se pueda. Que no necesariamente solamente a una ciudad o a un país, sino hasta donde no se nos permita, haciendo las cosas bien, claro. Dentro de todo el proceso del calzado,
Para ti, decías hace un rato, cada uno de los eslabones es bien importante porque si no, no se logra el otro y no terminas el producto. Pero ¿cuál consideras que es más valioso? Y para ti, que has estado pues, prácticamente desde chavito, ¿qué significa para ti la industria del calzado? Sí, el eslabón más importante, yo diría que es pues el administrar la empresa, porque por más que hagas un zapato de calidad, por más que tengas pedidos, si no se administra bien, si no tomas los recursos que tienes para maximizarlos, al contrario, para minimizarlos, creo que estás perdido por más que tengas a los trabajadores de tu lado, que tengas todo lo demás. Creo que administrar sí es una de las partes más importantes. Es la que tú consideras dentro del emprendedor es la más difícil. La planeación y la administración, porque pues ya sabes lo que dicen, si no planeas, estás fallando en planear. Oye, Josué, cualquiera pudiera decir, pues si no sabes de administración, pues contrata a alguien. Cuando inicias no hay las suficientes finanzas para darte ese lujo. No, tienes que tomar tú, ahora sí que poner el pecho a las balas, porque si tú eres si tú no sabes de eso, nadie más te va a hacerlo ver. O sea, sí es muy, muy importante. ¿Ha habido oportunidad, está dentro de tu modelo de negocio en algún momento hacer alianza con alguna marca, conseguir una licencia? Hoy en día no ha habido un acercamiento, no lo hemos considerado tan bien, pero pues, tal vez en algún punto estaría muy padre poder colaborar con alguien o alguien que tenga los mismos valores de la marca, que vaya en fin con ellos, ¿sabes? Nos decías también que el tema de la comunicación es un reto, no solamente en lo profesional, sino en lo personal. Ahí, a final de cuentas, tú tienes unos retos, yo tendré otros retos y todos tendremos algunos retos, Josué. Me preguntaba en el sentido de que de pronto hay quienes dicen, no, es que tengo este problema, tengo este otro, no voy a emprender. De acuerdo a tu experiencia, a pesar de esos miedos que en algún momento uno tiene de algunas cosas, ¿cuál sería tu sugerencia para quienes esa es la razón por la que no se han atrevido? Que pues realmente nunca estamos completamente listos para hacerlo. O sea, realmente no es como que tengas que tener todo el panorama libre para hacerlo. Creo que aunque haya ahí un poco de detalles, lo más importante es empezar y sobre la marcha ir viendo qué se puede mejorar. Hoy, ¿cuánta gente te está apoyando en la producción? Dentro del taller son 5, todo lo demás es por fuera. Por el tema de la maquila. La maquila en estos momentos sigue siendo amplia las opciones, ya cada vez es más reducido. Recientemente, por ejemplo, el grupo ahí de reporteros de TV4 Noticias se encontraba que muchos de ellos, por ejemplo, han tenido que maquilarle a marcas asiáticas. ¿Les gustaría o les gusta? Pues no, pero dicen, pues no tenemos de otra para sobrevivir. En tu caso, tú que lo has vivido, ¿sí sigue habiendo muchas opciones de maquila o a veces ya son menos? ¿Cómo está la situación con la maquila? Sí, cada vez es menos las opciones, pero pues hay muchos que se mantienen todavía con las ganas y siguen haciendo. ¿Qué sigue ahora? Cuéntanos, estamos justamente entrando a la recta final del 2025. Vienen días que tengo entendido, también vienen temporadas, una temporada que es buena para el sector zapatero. Claro. Cuéntanos, ¿cómo esperas este cierre de año para la marca Saint Torres? Pues la esperamos muy, muy, muy buena. No sé si sabes, pero tengo poco con la marca. O sea, realmente no tengo mucho que empezamos con la marca. Sí tengo mucho ya fabricando, pero con esta marca es relativamente poco lo que tenemos y se espera pues, cosas muy buenas porque sí hemos tenido mucha aceptación de la gente y más que nada los comentarios que nos hacen llegar nos hacen ver que estamos haciendo las cosas bien y nos hacen ver las cosas que podemos mejorar. Entonces se viene un cierre de año
pues muy emocionante y muy bueno para lo que vemos. Tus redes sociales, Josué, platícanos en dónde pueden adquirir tu producto, dónde pueden conocer los modelos que estás fabricando. Lo pueden adquirir directamente en nuestra página web o mediante Instagram o Facebook. Es @saintorres_. Ahí se encuentra el enlace para adquirirlos por la página web o que nos manden un mensaje y ahí estaremos atendiéndolos con mucho gusto. Perfecto. Muy bien, Josué. Gracias por acompañarnos a Cuenta Regresiva, Josué. Déjenme platicarles que a la marca de Josué yo la encontré ahí en internet, le compré un par de zapatos y lo invité porque es un joven que justamente me platicaba que empezó en una piquita de calzado y que luego afrontó ahí el reto del emprendimiento a pesar de que tiene algunos temas ahí pues que no tiene todavía mucha experiencia, que el tema de la comunicación es uno de sus retos y por eso también fue el interés de invitarlo a Cuenta Regresiva para pues, dar a conocer justamente este tipo de casos en donde los jóvenes, a pesar de que a veces no se tienen todas las herramientas, pues hay que atreverse, José. Exacto, así es. Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos y recuerden que Cuenta Regresiva es un espacio para todos los emprendedores aquí en TV4. Con mucho gusto recibimos sus propuestas y esta es su casa. Gracias al productor Juan José Villanueva. Vámonos y, como siempre les digo, recuerden que si quieren emprender, su tiempo ya está corriendo.